Y hoy es un día muy particular, muy especial, porque es Lag BaOmer, que se festeja en toda la comunidad judía. Y Lag BaOmer tiene dos sucesos en particular. Por un lado, fallecieron alumnos de Rabbi Akiva durante estos días de Omer, y él tenía 24.000 alumnos, y hubo una epidemia entre ellos y fallecieron, y se interrumpió este fallecimiento en el día del Lag BaOmer. Y por eso se conmemora, de los 24.000 alumnos solamente quedaron 5 alumnos en vida, y dentro de esos 5 alumnos estaba Rabbi Shimon Bar Yochai, que se debe explicar al respecto. Y el Talmud explica que el motivo por qué fallecieron los alumnos de Rabbi Akiva, porque no se dieron honor, kavod, uno con el otro. Eran gente santa, gente pura, eran alumnos de Rabbi Akiva. El maestro que enseñó que amarás a tu prójimo como a ti mismo es una regla fundamental en toda la Torá, y ellos, en su vehemencia en estar conectados con su maestro de manera tal, entendían que lo que ellos recibían de su maestro era el camino a seguir. Y por eso, cuando veían a un compañero que no actuaba exactamente como él pensaba, entendían que estaba equivocado. No es que tenían divisiones, pero no se daban honor, no se respetaban en el nivel que ellos merecían. Y por eso este día se cortó esta epidemia, que pone énfasis en el amor al prójimo, y no solamente en el amor de no odiarlo, sino también buscar la honra y respetar lo que el otro hace, porque también él tiene sus caminos para llegar a Dios. Y simultáneamente con eso, es el día de fallecimiento del gran maestro Rabbi Shimon Bar Yochai, que él pidió que este día sea un día de fiesta, un día de festejo, y como se cuenta que había un alumno, un gran cabalista posterior, que él decía todos los días una plegaria de Nahem por la destrucción del templo. Y se entiende aparentemente que inclusive en Shabbat y Yom Tov también hacía esa plegaria. Y un año fue a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Mirón, y ahí dijo también esa plegaria, y Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo no estuvo de acuerdo que en ese lugar él recuerde la destrucción del templo, porque es un día de alegría, y por eso esta persona tuvo una pedá, una molestia por parte de Rabbi Shimon, y fue físicamente dañado eventualmente. Ahí vemos la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él, como dice el Talmud, tenía el poder y la santidad de eximir al mundo entero del juicio divino, y él solo podía liberar al mundo del decreto divino y hacer que el mundo sea un mundo de paz, y él buscaba siempre enmendar, corregir, inclusive las cosas más complejas, como cuenta el Talmud, enmendarlas para ayudar a los demás, mostrando el significado del amor al prójimo, que significa no esperar que el otro me pida, sino yo lo puedo buscar para ayudarle, sé que tiene una necesidad espiritual o una necesidad material, e ir a buscarlos. Y él, en su libro Zohar, como explicamos la semana pasada, que Zohar viene de luz, de Zahir, él dice, Bejabura dile, con este libro, Ifkumi Begaluta, vamos a salir, el mundo va a salir del Galut y va a traer la Geulá. Él aseguró esto, que con el conocimiento de la parte esotérica de la Torá, que en estos tiempos, como este Zoom mismo está abierto y de manifiesto a todos, sabios, niños en conocimiento y niños en edad. Hay que difundir la fuente, los manantiales de la parte esotérica, como le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov, ¿cuándo va a venir mi Señor? Él le preguntó, y le dijo, cuando se expandan en el afuera los manantiales de lo esotérico, de la parte oculta de la Torá. Y por eso hoy todo Yehudí tiene interés en escuchar Cábala, en escuchar cosas místicas, porque su Neshama se lo demanda, le pide a él, inconscientemente él tiene deseo de hacerlo.
Dios quiera realmente que la fuerza de este día tan especial, que en particular yo tengo una relación con este día muy particular. Voy a compartir una anécdota que yo me enteré de muy grande cuando mi padre cumplió 70 años. Nos reunimos toda la familia y él contó una historia que yo nunca había escuchado antes. Él se llamaba Shimón. ¿Y por qué era el nombre de él Shimón? Nos contó lo siguiente, que cuando su mamá estaba por dar a luz a su primer hijo, que era el hermano del mayor, José, la partera, antes se daba luz en la casa, la partera estaba trabajando mucho y no podía ayudarla porque el bebé estaba cruzado. En un momento dado le dice a mi abuelo, le dice, señor Levi, vaya a buscar un médico porque la cosa está complicada. No puedo sola resolver el caso. Mi abuelo salía de su casa, él vivía en un primer piso, puso la mano en la mezuzá y dijo lo siguiente, Rabbi Shimon Bar Yochai, hoy es tu día y te pido que nazca bien el bebé. Si nace un varón, le tengo que poner Yosef, porque tanto por el lado de mi padre como el lado de mi esposa, lleva el nombre Yosef. Pero te prometo que si el próximo año tengo un hijo varón, le voy a poner tu nombre Shimón. Y besó la mezuzá y empezó a bajar las escaleras. En medio de bajar las escaleras sale la partera y le dice, señor Levi, vuelva, vuelva, que ya nació, es un hermoso varón. Entonces mi abuelo contento volvió a la casa y estaba feliz. Y efectivamente al año siguiente le nació otro varón, que era mi padre, y él, cumpliendo su compromiso, le puso Shimón. Mi padre tenía una característica de un hombre de mucha fuerza espiritual, a pesar que no era un rabino, y especialmente él ponía mucha dedicación. Me acuerdo que él pagaba en el templo a un grupo de 10 personas que por las tardes leyera el libro de Zohar. Es costumbre en los sefaradí especialmente leer el Zohar aunque no lo comprendieran. Y él tenía un apego muy grande con el hasidismo, a pesar de ser una familia, digamos, tradicional sefaradí, que no era común que tuviera un contacto con lo hasídico. Todo maestro hasídico, Rebbe, que llegaba a la Argentina se hospedaba en nuestra casa y siempre tenía un contacto muy fuerte. De hecho, el hecho por qué yo llegué a Jabat, cómo me relaciono con Jabat, antes de viajar a Israel, yo ya tenía todo organizado para ir a una yeshiva X, sefaradí, y un par de semanas antes del viaje, mi padre me convoca, charlamos, me dice, vos sabés cuánto yo amo al hasidismo, y me gustaría que vayas a una yeshiva hasídica. Y entiendo que Jabat es una yeshiva más abierta, más accesible. Él había tenido la experiencia de mandar 2 hermanos míos a Satmer, que es otro grupo hasídico más cerrado, y no resultó tan práctico. Yo la verdad no tenía mucha idea a eso, a los 15 años, 16 años, que era Jabat, pero sí me recordé que había 2 compañeros míos que estudiábamos en Buenos Aires que estaban en esa yeshiva. Le dije, no tengo problema. Entonces fuimos al rabino Shalías de la Argentina, el primer rabino que el Rebbe mandó, el rabino Berel Boingarten, me hizo un examen. Me dijo, mira, cambiar ahora todo es más complejo. Yo te voy a dar una carta de recomendación. Cuando llegás a Israel, haces el traspaso con la Sojnut y demás, para que puedas pasar de esa yeshiva donde viajaste a la yeshiva de Jabat en Israel. Y así fue, y a partir de ahí yo empecé a relacionarme con Jabat y todavía sigo buscando y descubriendo la profundidad de lo que es el pensamiento hasídico, el estudio hasídico, y eso fue mérito por el día de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el nombre que llevaba mi padre. Por eso para mí es un día muy particular que me afecta profundamente y quería compartir esta experiencia con ustedes. Entrando ahora en el tema, continuando con lo que estábamos hablando en este día, vamos a hablar sobre las sefirot y las midot de la persona. O sea, las sefirot es en la dimensión espiritual y las midot son aplicables a la persona, al ser humano, que también tenemos a ella. Le voy a pedir al rabino Ari que me ponga la imagen para que podamos tener más claro lo que vamos a hablar y explicar, que es muy interesante.
Y no. Bueno, sirve. Había otra imagen que yo quería que era como una pirámide, como un cono, pero no importa. Como acá vemos que tenemos 4 mundos, ¿sí? Y el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito de Dios, que es, como explicamos algo la semana pasada, que Dios antes de la creación estaba Él y su nombre solo, es decir, Él y sus manifestaciones son sus poderes en el infinito y su poder en lo finito. Y Él tuvo el deseo, la apetencia de crear y hacer una morada para Él en este mundo inferior, aquí abajo en la tierra, y ser un lugar donde Él se pueda manifestar absolutamente y libremente. Para eso se organizó toda la estructura para poder bajar divinidad a este mundo. Entonces, del mundo infinito no se puede crear mundos finitos. Y eso es lo que pasaba en el mundo de Tou. Eran infinitos y los recipientes no podían captar la dimensión infinita y se rompía. Por eso vino el mundo de Tikkun, el mundo de la enmienda, y que Dios ocultó su luz infinita y solamente se manifestó la luz finita. A partir de ahí se crearon los 4 mundos. El mundo más alto y más elevado es el mundo de Atzilut, de que la palabra Atzilut tiene varias acepciones. Una es Etzlo, que está unido a Dios, por eso todavía sigue siendo un mundo infinito, a pesar de la definición de la palabra mundo, que ya eso mismo tiene una finitud. Entonces la Cábala explica que los recipientes que hay en el mundo de Atzilut son finitos, por eso hay 10 sefirot, pero la luz que fluye en esos es luz infinita. También Atzilut viene de la palabra de brillo, ¿sí? de Atzal, y es el primero de los 4 mundos que tiene que ver todavía con la voluntad de divinidad. Es un mundo que es todavía absolutamente divino y que en el ser humano tiene que ver con el subconsciente de la persona. Aplicado este mundo de Atzilut en la persona, es el subconsciente de la persona. Ahí vamos a tener, bueno, después pasamos al mundo siguiente, que entre Atzilut y el mundo de la Briá, la Cábala explica que hay una reducción de la luz infinita drásticamente. Por eso está el Masaj a Barzel, el Masaj como una cortina alegóricamente, así como la cortina se pone para atenuar la luz que entra de afuera. También entre el mundo de Atzilut al del mundo de Briá hay una cortina que oculta y solamente filtra poca luz de la luz infinita. Y por eso ya en el mundo de Briá, que tiene que principalmente estar relacionado innatamente con la mente de la persona, Briá es el sinónimo de la persona, y la Cábala explica que en el mundo de Briá, a pesar de que es mayoría bien, pero ya da la posibilidad a la existencia del mal. ¿Sí? Mal es todo en la definición cabalística. Mal no es lo que nosotros entendemos como mal, perversidad, agresión, violencia, sino mal, la definición de mal es todo lo que no es divino, todo lo que no está en aras de la voluntad del Creador, aunque sean cosas necesarias del cuerpo, pero yo lo hago, o del mundo, lo hago solamente para satisfacer mi necesidad. Está relacionado con la idea de lo contrario a la voluntad de Dios. Y en el mundo de la Briá, que ya empieza el mundo de la mente, el intelecto, tiene que ver con eso. En Briá también estacionan almas que vienen de la esencia de Dios infinito en lo alto, tal cual. De la esencia de Dios venimos todas las almas de todo Yehudí sin excepción, y por eso el alma es infinita, y por eso el alma es indestructible, pero podemos bajar
cada una de acuerdo al mérito que Dios le dio, o del mundo de Atzilut, que de ahí vienen los grandes líderes del pueblo judío, como Moshe era sabiduría de Atzilut, el rey David era Malhut de Atzilut, que ahora vamos a explicar todos estos, Abraham era Gesed de Atzilut, pero también hay otras almas que vienen del mundo de Briá, otras que vienen de los mundos subsiguientes. El mundo de Yetzirá, que Yetzirá, Briá, la palabra traducción es creación, Yetzirá es formación, darle forma a la materia prima, ya empezarla a limitar y a orientarla más puntualmente. Y eso tiene que ver con las emociones de la persona, que vamos a después desarrollar, qué significa las emociones y demás, y la mente, pero así está estructurado. Cada nivel trae como consecuencia la cadena de los mundos creados. El nivel anterior y la última sefirá del nivel anterior se constituye en cabeza de del próximo mundo, y por eso a medida que van bajando gradualmente, van ocultando más la luz infinita y quedan apenas mínimo para poder darle subsistencia a ese mundo. Y finalmente está el mundo de la Asia, que es la acción, que ahí tiene que ver con el concepto de tiempo, espacio y conciencia terrestre. O sea, tres conceptos. Ahí ya se crea el tiempo. En la creación Dios hizo el tiempo, las primeras cosas que hizo: tiempo, espacio y la conciencia de la persona, el conocimiento de la persona. Y eso tiene que ver con el mundo. Hacia tiene dos partes, una en un mundo todavía abstracto, no físico, pero también dentro de esa dimensión está el mundo físico, el mundo material aquí abajo, y estos cuatro mundos son los canales para que el alma y las afluencias divinas bajen a este mundo y se vayan graduando paulatinamente para que el mundo las pueda recepcionar, puedan traer energía divina y darle vida a la existencia, y que, como explicamos la vez anterior, pero no tiene que abrumarlas, porque si da exceso de afluencia divina, ¿qué se pierde con eso? Si el hombre es consciente de su dependencia de la luz divina, que por eso él existe, ¿qué perderíamos? El libre albedrío. Porque como yo soy consciente que vivo y existo gracias a la conexión de la fuerza divina, entonces sería muy tonto que yo pecara en contra de Dios. Y como Dios no quiere robot, todas las demás creaciones, los ángeles, los espíritus, las creaciones físicas, todas tienen conciencia y sienten la presencia de Dios en su vida. Y por eso ellos son llamados estáticos en el Tanaj, porque no pueden ni subir ni bajar. Donde Dios los creó, en la dimensión que Dios los creó, en esa dimensión está. El único que el profeta de Israel lo llama caminante es al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un estático, es un caminante. Él puede ascender, elevarse, depende de su decisión, o puede retroceder. No está estático, o sube y si no hace nada, baja. No es que está ahí y se queda. No, en el ser humano, ¿por qué? Porque él tiene la conjunción del libre albedrío y tiene la conjunción del alma divina que está en su cuerpo, que es un Neshama, y tiene el cuerpo físico también con su alma natural o alma animal, como la califica en la Cábala. ¿Por qué alma animal? Porque lo único que procura ese alma, que dentro de ella está el Yetzer Hará, satisfacer sus apetencias. La prioridad es el ser feliz y para satisfacerse a cualquier costo de las apetencias que él tiene, de todo tipo, y por eso hay una lucha muy fuerte, interna, entre el alma divina que tenemos, que es la Neshama, que fluye de la esencia de Dios a través de estos cuatro mundos y se embiste en nuestro cuerpo, y el cuerpo físico que tiene también un espíritu y una alma
pero ese alma es apetecible a las cosas mundanas, que es la que nosotros sentimos habitualmente. Tiene que ser una persona muy refinada que para que él sienta la prioridad de su vida sea el alma divina, ¿sí? Y normalmente nosotros, nuestras necesidades mundanas es nuestra prioridad. Una persona refinada, un tzadik, que logró manifestar su neshama y ella la prioritaria, entonces sus cuestiones corporales pasan a segundo plano. Y por eso él tiene un autocontrol absoluto de las mismas. Por eso, ahí ya está el concepto de la creación, de tiempo y espacio y conciencia. Acá abajo tenemos conciencia y conocimiento y ya empieza a funcionar en la persona. Una pregunta. Sí. En estos 4 mundos que en cierta manera Vení, vas a golpearla. son Vení. mundos espirituales. Vamos acá, vení. Mirá lo no. lindo que están viendo ahí de estar. ¿Estos son mundos espirituales o son mundos también físicos? Porque cuando uno dice la palabra mundo, la relaciona a este mundo, el mundo que conocemos, el universo. Entonces, para que quede claro si estos son solamente mundos espirituales, donde fluye la energía divina. Y otra pregunta, si en estos mundos vive alguna creación. ¿Qué tipo de creación? Buena pregunta. En primer término, estos mundos son creados por Dios. Al ser creación, necesitan de 2 elementos fundamentales, de espacio y lugar. La diferencia está que ahí tiempo y espacio son definidos de otra forma a como nosotros definimos tiempo y espacio. En los mundos espirituales abstractos, que no están embestidos en un cuerpo, tiempo y espacio es más arriba, más elevado o menos elevado. Esa es la definición y también el concepto de tiempo tiene que ver con la trascendencia de ella. Por ejemplo, el Talmud dice y la Cábala dice que hay 2 cosas que antecedieron a la creación del mundo. Fueron creadas, y dice esta palabra, 2000 años antes de la creación del mundo. Entonces, ¿cuáles fueron ellas? La Torá, que la Torá es la voluntad divina, y las Neshamot, las almas. Y Dios, cuando creó el mundo, consultó con la Torá. La Torá es el plano mayor de la creación del mundo, así como un arquitecto, antes de ejecutar una obra, mira el plano que él mismo hizo, pero para ir definiéndolo. También Dios miró el plano mayor que él hizo, que es la Torá, que es su voluntad y su deseo, de su inteligencia, su sabiduría está plasmada en ella, y a través de eso, pero en ese tiempo todavía no había tiempo y espacio. El tiempo y espacio fueron creados en el primer día del Génesis. Entonces, ¿qué es 2000 años antes? La Cábala explica que tiene que ver el nivel de superioridad divina. Alafeja, Elef es 1000, Alef, que eran 2 veces superior a la dimensión de la creación del mundo. Por eso tanto la Torá es infinita e inagotable e ininterrumpible. Desde que Dios dio la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí, que vamos a vivirlo en la fiesta de Shavuot, nunca en toda la historia de estos 3300 años aproximadamente, no hubo en el mundo que se interrumpiera el cumplimiento de la Torá. A veces había mayor cantidad de judíos, a veces menor, pero siempre había grupos que mantenían y eran los fieles cuidadores y observantes de la Torá. Es ininterrumpida e infinita, y lo mismo la respuesta es para el cuerpo del pueblo judío, que Dios lo hizo eterno. ¿Por qué? Porque tiene una neshama que es infinita e eterna y que precede a la creación del tiempo y espacio. ¿Por qué estos 2 elementos? Porque la Torá es el objetivo y el plano del sentido para qué Dios creó el mundo, y las Neshamot son los artífices de llevar a cabo esto. La segunda pregunta, si hay en esos mundos que, sí, lo dije antes, hay almas,
hay ángeles, y los ángeles de los mundos más elevados, como por ejemplo el ángel Mijael, el ángel Gabriel. Mijael es Gesed, tiene que ver con la bondad, Gabriel es Geburá, Rafael, que tiene que ver con la curación, son ángeles en el nivel más alto, en Atzilut. Después en el mundo de Briá hay Serafim, hay Hayot, toda una serie de distintos niveles más elevados, más infinitos o menos elevados, que están en los mundos subsiguientes. En Briá, todas las mañanas en los rezos, decimos en la plegaria de Yotzer, una plegaria que se hace antes de decir el Shema, ahí habla que los serafines y los Hayot, Kodesh y todo lo demás alaban al Creador. Todas las mañanas dan gracias al Creador y ensalzan al Creador. Y también en ese lugar dice que la Cábala, que hay infinitos grupos de energía espiritual y de almas, pero son infinitos. Likdudab emispar, dice la frase en el Pasuk, a los grupos esos no hay cuenta, son grupos infinitos. Y por eso los ángeles, las energías divinas, dentro de esto del concepto de los ángeles es interesante que hay dos tipos de ángeles. Hay ángeles que generamos nosotros. Nosotros generamos un ángel. ¿Cómo generamos un ángel? Cuando nosotros hacemos una acción, es una energía, que esa energía que produce mi accionar, esa energía se transforma en un ángel. Y si es una energía positiva, hicimos un acto de bondad, se eleva a Dios y habla en mi favor. Y si es una energía negativa, lo alenu, que no corresponde, también se genera un ángel del mal y sube arriba y me acusa de alguna manera. Yo soy producto de lo que hizo fulano, un acto de maldad. Y eso hace que vuelva de Dios ángeles del bien. Por eso cuenta la Torá que cuando Jacob, nuestro padre, el padre de todo el pueblo de Israel, se dirigió a Harán por orden de su papá Yitzhak y su madre, durmió en lo que fue después el Beit HaMikdash y puso para dormir en el campo piedras alrededor de su cabeza y soñó que había una gran escalera que estaba en el piso y su punta llegaba al cielo y subían de ellas ángeles y bajaban ángeles celestiales. Preguntan, ¿cómo subían ángeles? Los ángeles normalmente están arriba. Tendría que haber dicho, bajaban ángeles y subían después. Explica la Cábala, explica el Talmud, no, que los ángeles que subían eran los ángeles que había generado las acciones de nuestro padre Jacob. Él ahí instituyó, en esa noche, instituyó la plegaria de Arbit, la plegaria que hacemos todas las noches, y él la instituyó. Entonces los ángeles positivos subían a Dios, y Dios devolvía a la persona ángeles de bendición. Ángeles, por eso ninguna plegaria cae en saco roto. Cuando nosotros pedimos a Dios, cuando más limpio y puro es nuestro corazón en implorar por una necesidad, por una bendición, más generosa y abundante es la bendición que Dios nos manda con estas energías positivas a través de esos ángeles. Nunca una plegaria cae en saco roto. Puede que no sea con la inmediatez que yo y mi ansiedad quieren que eso llegue, porque Dios sabe cuándo esto es bueno para mí y cuándo no es bueno para mí. Pero indudablemente Dios escucha la plegaria de toda persona y no hace oídos sordos a la misma. Esto es lo que habitan en los mundos celestiales y cada nivel más bajo, el grado de conexión con la divinidad, el grado de conexión con la afluencia de lo divino es menor, pero eso es lo que habitan y son mundos abstractos. Dimensión de tiempo y espacio, como nosotros concebimos, eso solamente se genera en el mundo de Asia, el mundo de la acción, que tiene dos partes, una parte abstracta, espiritual, y otra parte, el mundo terrenal, que está incluido dentro del mundo de la Asia. ¿Sí? Continuamos. Ahora, ¿cómo funcionan las estructuras
de cada uno de estos 4 mundos y también cómo funciona la estructura humana. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la relación de la estructura humana con la relación de los mundos celestiales? El rey David nos enseña en los Salmos que dice, Mibsari ejeze Eloká, de mi cuerpo, de mi carne, veré y aprenderé de Dios, porque la estructura divina, cómo Dios ordenó la creación del mundo y cómo estableció ese flujo de divinidad para dar existencia al mundo, también lo replicó en el hombre. Y de esa manera funciona nuestro ser con esta misma estructura, y por eso, conociendo nuestra estructura interior, podemos descubrir la dimensión divina y los mundos celestiales. Entonces, como vimos antes, existe el nivel más alto, que es antes de Atzilut, ¿sí? El mundo de la Ein Sof, el mundo del infinito, que nuestra persona tiene que ver con nuestra alma, que también es infinita. A partir de ahí, empieza a bajar. En primer término, en la Cábala a veces se habla de Keter, la palabra Keter es corona, que está sobre el mundo, ¿sí? Ahí lo tenemos en el gráfico, Keter, que tiene que ver con algo que trasciende nuestra capacidad. Y ahora voy a explicar. En Keter hay 2 partes, explica la Cábala. Una, la parte interior del Keter, la parte interna del Keter, que se relaciona más con la parte superior a ella, y la parte inferior a Keter, Hitzoniuta Keter, así es la definición cabalística, la parte externa del Keter, que se relaciona con los mundos de abajo. En ese nivel, el ser humano posee 2 poderes llamados en la Cábala poderes generales, poderes globales. ¿Y cuáles son? El placer, el deseo y la voluntad. Placer y voluntad son 2 poderes del ser humano que se pueden aplicar en cualquier parte de su cuerpo. Yo puedo sentir placer en mi mente por haber entendido una gran ciencia, y puedo sentir placer en el dedo del pie. Es la misma, no la satisfacción, sino la misma sensación de placer que puedo sentir con cualquier parte del cuerpo, con los ojos, con la boca, con las manos, en mi corazón. Y también la segunda es la voluntad. Voluntad puedo tener, también es una fuerza global, general, que se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, con cualquier miembro del cuerpo. Hay una gran discusión en la Cábala, ¿cuál de los 2 es superior? Si el deseo o la voluntad. Y define principalmente que el deseo es la parte interna de Keter. Keter es corona. ¿Y por qué se llama Keter? Porque así como una corona está sobre la cabeza, ¿sí? Está saliendo de mi entendimiento, también el Keter es una dimensión que rodea a mí, me abarca a mí, más allá de mi estructura interna. Y por eso tenemos Ta'anuk, placer, deseo, que tiene que ver unido a al creador más profundamente, y que de ahí es donde emana lo esotérico de la Torá, la parte oculta de la Torá, Cábala y todo eso emana de este nivel más profundo y más elevado. Y después el segundo nivel externo tiene que ver con lo que se relaciona ya con la mente, con el pensamiento, con los sentimientos y demás, que tiene que ver con la voluntad de la persona. Y son definidas por 2 poderes generales, porque son usados en cualquier parte de nuestro cuerpo. Después pasamos a un nivel superior, bajamos a un nivel que es el Sehel, la mente humana, que la mente humana, como vemos en el gráfico, está conformada, las sefirot intelectuales, por Jochma, que es sabiduría, Biná, entendimiento,
y Da'at, comprensión. Y ahora voy a explicar cada una de ellas. Jochma tiene que ver, y en los niveles espirituales se llaman Sefirot, ¿sí? Que son revelaciones, o como explicamos, un Eben Zafir, una piedra preciosa que irradia luz. También en esos niveles está el flujo de lo que viene del Ein Sof, del infinito, y se embiste en la mente, que es conocimiento. Ahí es a partir del conocimiento. La Cábala dice, Jochma, que es sabiduría, es un compuesto de dos palabras. Koach Ma, el poder, Koach, ¿de dónde? Porque como que viene de la nada, como la dimensión superior a Jochma es inaccesible porque es infinita para nosotros, como que parece que la Jochma se produce de la nada. O sea, como que viene, y a partir de ahí, la Jochma es un nivel puntual. No pensamos con el pie, no pensamos con la rodilla ni con el estómago, pensamos con la cabeza, con el cerebro. ¿Por qué? Porque ya las sefirot, y en la persona son las midot, que son el flujo, tienen que ver con un órgano particular que le permita a esa sefirá, a esa afluencia de flujo en la persona, con un órgano particular, que en nuestro caso es el cerebro, y dentro del cerebro sabemos que tenemos distintas partes o distintas facetas del cerebro que ejercen diferentes influencias. La Jochma es la mente de la persona, que es la chispa. Cuando nosotros estamos bloqueados en un problema y empezamos a pensar, de repente nos aparece la luz. Y entendimos, viene alguien y me dice, explícame, explícame, es como el embrión, ¿sí? Y yo digo, no, pará, que no puedo todavía, porque no lo tengo asentado todavía en mi mente. Pero es la luz, el rayo que aparece, la varita mágica que se dio en mi mente y como que me esclarece todo. Pero si a Jochma, como es un rayo, no la contengo en un marco adecuado, desaparece, muere, ¿sí? Pasa de largo la idea. Por eso después viene Biná. Biná es el segundo paso, que es el entendimiento. Biná es ancho y largo, significa que agarra ese punto de partida, el punto de entendimiento, y lo empieza a desarrollar con ejemplos, a entender, a profundizar, a dimensionar, y empieza a comprender al respecto lo que era el embrión original, que daba luz, pero no estaba todavía muy claro. Son dos extremos. La Cábala los llama a Jochma, Abba, papá, y a Biná, Ima. ¿Sí? Ima es mamá, porque es justamente así, en toda la estructura de lo divino y lo mundano, está hecho de esa forma. Papá, Zahar, macho, y Nekevá, femenino, hembra, como lo quisiéramos llamar. Significa que hay un dador y hay un receptor. Si hay un dador solo y no hay receptor, lo que se da se pierde, pasa de largo. Por eso son dos fundamentales, como en el caso físico del bebé, él necesita al papá para que haga el aporte, que es su esencia, que en esa esencia está contenida la integridad, hasta las uñas, como dice en el Zohar, de la persona, pero la que tiene que recepcionarlo, desarrollarlo, potenciarlo, dimensionarlo, es la mamá. Sin ella no hay bebé, como sin padre tampoco hay bebé. Entonces es una sociedad que uno da y el otro desarrolla, y en conjunto son como antagónicos, porque Jochma es un punto, es un rayo, y Biná es expansión, Biná es desarrollo. Y en ese desarrollo puede pasar que nos vayamos por las ramas y perdamos el punto de partida. Por eso tenemos el tercer concepto que conforma el intelecto humano, que también conforma la sefirot en los niveles superiores, que es el Da'at, la comprensión.
¿Cuál es la función de Dad? En la Cábala está dividido en dos partes. El Dad primero conjuga, une, amalgama el punto de partida de Jochma con todo el desarrollo de Biná y llega a una conclusión. Tenemos un extremo derecho, el punto de partida, el extremo izquierdo, el desarrollo, y en el medio está Dad, que es comprensión, que toma la esencia del punto y toma el desarrollo y los conjuga, y ahí entiendo el tema, ahí entiendo el problema, que a veces hay personas o hay temas que los comprendemos rápidamente, pasan 30 segundos y ya entendemos el tema, y hay veces que nos puede tardar años hasta amalgamar ambas cosas. En el Dad hay dos posibilidades, explica. Una, que yo pensé un tema, estudié un teorema, una idea, pero queda en la mente, queda archivada en la mente, pasó por Jochma, por Biná, por Dad, y queda en la mente. Y hay otras ocasiones que el Dad ordena las emociones. Cuando yo comprendí la idea, por ejemplo, empecé a analizar a una persona y entiendo que esa persona es virtuosa y quiero acercarme a él. Entonces, el Dad ordena a los sentimientos que yo empiece a activar las emociones para poder acercarme a esa persona, para poder apreciarlo más y profundizar en mi sentimiento hacia él. Entonces, a veces el Dad es ejecutivo o a veces el Dad queda en el pensamiento de la persona. Acá hay algo interesante, que entre la cabeza, que es donde reside lo intelectual, así está explicado, que en la mente está el cerebro y ahí es el hábitat natural del alma divina, posa en el cerebro, a pasar a las emociones. ¿Por qué es a veces tan complicado? De lo que entiendo tan bien, no lo puedo ejecutar tan bien. Tengo complicaciones, o no lo ejecuto, entiendo que esto es bueno para mí, pero en la práctica no lo hago, porque tenemos el estrangulamiento del cuello, ¿sí? Meitzara Garón, dice la Cábala, lo que estrecha el flujo de la mente a las emociones, y por eso, como a veces no está fluidamente organizado interiormente, pasa que queda en pensamiento y nunca se ejecuta. Por eso tenemos que romper las limitaciones de nuestra estructura corporal para poder llegar a ser ejecutivos y puesta en práctica. Esa es la parte corporal que conjuga la parte de Jochma Biná Dad, lo que hace a la mente, y eso está en consonancia con el mundo de Briá, ¿sí? El primer mundo, o sea, Atzilut era un mundo infinito, el primer mundo que se relaciona con ya la creación directa, como dijimos antes, y ahí radica la idea de lo que es la mente de la persona y en las dimensiones divinas también. A partir de ahí pasamos a las emociones, ¿sí? Emociones en general, la Cábala habla que hay 7 emociones, pero subdividiéndolas hay tres niveles. Hay 3 emociones que son internas, que quedan en la emoción. Hay 3 emociones que son externas, que se relacionan con el otro. Y está la última, que es Malhut, que ahora vamos a explicar, que es el reinado, que es el poder. ¿Sí? Vamos por orden primero. El primer grupo de las 3 emociones que hablamos es Gesed, Geburá y Tiferet. Estas 3 funcionan de la siguiente manera. Gesed es bondad, y bondad fluye de la persona, dar, pensar en expandirse, dar al otro, dar a quien necesite. Él tiene una necesidad de dar. Y entonces en eso está como Abraham, nuestro padre Abraham era el epítome del Gesed, de la bondad. Y por eso él buscaba, no si le pedían, él daba algo, sino que buscaba e intensificaba para acercarse a lo máximo de lo que es la bondad, entregar.
Por otro lado, en el otro extremo, tenemos Geburá. Geburá significa restringir, limitar. Entonces, son antagónicos, pero ambos son necesarios. ¿Por qué? Porque a veces el dar sin mirar y sin considerar puede ser perjudicial, puede lastimar, puede arruinar. En cambio, cuando yo lo combino con la idea de Gesed y lo pongo en consonancia con Geburá, y Geburá mide, es más para sí y controla y supervisa si esto es merecedor o no. Como un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un gran amigo y este gran amigo vive en deudas, se mete en líos y siempre vive en deudas, y vengo yo y quiero ayudarlo, tengo dos caminos: o le escribo un cheque por el monto que él debe y se lo doy, tomá y seguí, o le digo, mira, mejor que yo te dé el cheque, vamos a encontrar una solución de fondo, vamos a buscar un asesor financiero para que te enseñe, que haga un diagnóstico de tu problema, de tu empresa, de tu vida, cómo la llevas económicamente, y a partir de ahí, él te va a enseñar cómo manejarte económicamente. El primer caso es bondad, impulso, lo quiero ayudar, pero en la práctica no lo ayudé, porque él va a seguir generando deuda y va a seguir en el pozo y no salió nunca. La segunda opción, que yo le digo, voy a ponerte un asesor financiero, voy a ayudarte a estudiar el problema, entonces posiblemente me cueste más caro la ayuda, pero es una ayuda más eficiente. Es una ayuda que erradica el problema. Estoy pensando no en mi interés de ayudar, sino en el interés de que él resuelva su problema verdaderamente. Y para eso es necesario el concepto de Geburá, evaluar si es lo que merece, si es lo que necesita, si es el momento y demás. Y por eso una con otra se conjugan. Gesed está a la derecha, en consonancia con Jochma. Geburá está a la izquierda, en consonancia con Biná, entendimiento. Y tenemos finalmente Tiferet. Tiferet es belleza. En el mundo normal, ¿qué decimos algo bello? Por ejemplo, un arte. Un cuadro es bello cuando tiene la combinación perfecta de la variedad de colores, pero la cantidad de colores y la dimensión de cada color que ocupa en el arte es en la medida justa. Eso lo hace bello, ¿sí? Belleza. Lo mismo es la función de Tiferet en la persona. Tiferet es la conjunción equilibrada de la emoción de Gesed y de el ejercicio de la Geburá. Encontrar el equilibrio justo entre una y otra, que no haya un predominio de una sobre la otra, y por eso es llamada en la Cábala misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y bondad? Bondad, el interesado en dar soy yo, no miro al receptor, miro que a mí me gusta dar y estoy queriendo satisfacer mi apetencia de dar. Misericordia, en cambio, yo veo los errores del otro, o sea, aplico el concepto de Geburá, de restringir, y encuentro el equilibrio justo y tengo misericordia, le estoy dando una nueva oportunidad, a pesar que tal vez no lo merece, pero tengo rajamim, ¿sí? Esa es la definición rajamim, que es misericordia, para que esa persona le doy el equilibrio para que él pueda ir adelante. Pero acá hay algo muy interesante, dice la Cábala. Los sentimientos que emanan no tienen orientación. Los sentimientos son sin orientación. Y por eso pueden causar desastres. Como el agua es la fuente de vida de toda existencia. Pero si el agua no tiene un cauce, no está dirigida, puede causar desastres. La misma fuente que es el agua, que es el producto necesario para nutrir de vida a toda la existencia, puede ser la fuente cuando viene descontrolado y puede terminar en el lugar no adecuado. ¿Quién orienta los sentimientos?
la mente. La mente es la que guía y lleva y orienta a los sentimientos de la persona. Por eso esta es la gran diferencia entre el humano y el animal. El judaísmo no acepta el pensamiento que el ser humano es un animal más desarrollado. No, eso no coincide con el pensamiento judío. Para el judaísmo, el Mina Adam, la especie humana, es una creación diferente totalmente a lo que, a pesar que haya varias similitudes, a lo que es el género animal. ¿Y en qué radica esa gran diferencia? La diferencia radica en la mente. El animal es impulsivo y tiene inteligencia solamente para conseguir o reconocer quién es su patrón, cuidarse del peligro, pero no tiene inteligencia evolutiva. No puede pensar un teorema, ¿sí? Él no tiene análisis mental. Tiene la mínima inteligencia para protegerse, o para encontrar su comida, o para reconocer a su patrón, pero no más que eso. El hombre tiene un nivel totalmente distinto, que es la capacidad de distinguir, la capacidad de elegir, la capacidad de analizar y orientar. Por eso los sentimientos, gesed, bondad, si no tienen la orientación de la mente, se terminan estrellando y terminan trayendo sufrimiento a la persona porque no los canalizó correctamente. Y dice la Cábala, una frase célebre de la Cábala, Moach Shalit Alalev. La diferencia del ser humano es que la mente debe ejercer el control, la orientación y la guía de las pasiones del corazón. Y no a la inversa, que yo quiero cosas y pongo toda mi inteligencia y la someto para que me lleven a cabo y me consigan lo que el impulso del corazón quiere. No, el hombre está hecho en forma vertical, la cabeza arriba, el tronco y el corazón abajo, después tiene el aparato digestivo y finalmente su sexualidad. Significa que Dios nos está dando una estructura de prioridades y cuál debe controlar y orientar, guiar y hacerla que se exprese en el máximo nivel correctamente. Estas tres sefirot, que son la parte, pero son internas, todavía no son ejecutivas. Por eso vienen las segundas tres sefirot, que es Netzach, Hod y Esod, que Netzach es la capacidad de proyectarme hacia el otro. O sea, yo tuve una idea, lo siento, lo quiero ayudar. Netzach es victoria. Es como yo me proyecto con el otro, cómo le doy, cómo llego al otro. Y por eso hace falta ese ímpetu de ejecución, no quedarme en ideas y en sentimientos que no se concretan. Hace falta decisión y fuerza para poder hacer lo que realmente pensé, lo que realmente sentí y no dejarlo guardado en el corazón. Hod es la contracara, porque yo quiero proyectarme en el otro y vengo pasionalmente y verborrágicamente que le quiero dar, te quiero esto, te quiero aquello, pero el otro puede recepcionarme como una heladera, no me da bolilla, me mira con este loco que quiere de mí, y entonces eso ¿qué puede producir en mí? Daño. Me siento agredido porque el otro no recepcionó lo que yo quería dar. Por eso tenemos el Hod, que es el que restringe, el que regula, para que Netzach, ese ímpetu de dar, no me haga daño a mí mismo, porque el otro no recepcionó, y encuentra el equilibrio entre un extremo y otro, y está en la misma línea como dijimos antes. Netzach está con Jochma, Gesed y Netzach, y Hod está con Binah, Geburah, y Hod es la misma, es la contención de la cosa, ¿sí? Y Yesod es el equilibrio entre ambos, entre el ímpetu que me regula, que no me juegue
revolucionariamente, porque eso me puede hacer daño. Y que encuentre el equilibrio y que encuentre la forma y las palabras adecuadas, cómo llegar a proyectarme en el otro, y también yo hacer espacio en mi propio corazón, en mi propia vida, para recepcionar el feedback del otro, porque el otro me va a devolver, me puede devolver muy bueno. Cuando las palabras salen del corazón, hay una frase talmúdica, entran al corazón, cuando son sinceras y auténticas y quiero realmente ayudar, finalmente perforan al otro y el otro le va a devolver la misma energía positiva, y es, como dice el Tanaj, los sentimientos son como agua limpia. Cuando yo me miro en una laguna de aguas limpias, ¿qué veo? Mi cara. Porque, ¿sí? ¿Se miraron alguna vez en una laguna, en esto? ¿Qué ven? Mi cara. Kamaim, panim, el panim, dice el versículo en el Tanaj, como las caras se refleja y vuelve mi cara a mí. Es decir, lo que yo doy, eso mismo me va a volver. Yo di auténticamente, profundamente, sinceramente, voy a lograr que el otro también me devuelva lo mismo. Y si yo di interesadamente, mi sentimiento es más egoísta que proyectarme hacia el otro, posiblemente voy a recibir la misma situación. Y por eso estos tres niveles, mente, que es lo que tenemos en el cerebro, que son los que guían los sentimientos de la persona, que los orientan para que hagamos nuestro potencial al máximo poder, al máximo nivel, y no nos dañemos con ese buen sentimiento que yo creía, pero lo orienté mal. Y después tenemos cómo llevar ese sentimiento a la práctica, que es Netzach y Yesod y Yesod. Yesod tiene que ver, como dice en la Cábala, con la parte de la sexualidad de la persona, que tiene que ver con la reproducción de lo que haga mis acciones. Y por eso tengo Netzach por un lado, Hod, pero tiene que haber Yesod que está en el medio, en la misma línea que Tiferet y en la misma línea que Dad, que son los que ejecutan y revelan y se proyectan y fluyen hacia el mundo de afuera, hacia el otro, hacia el mundo que me rodea y todo lo demás. Estos 9 sefirot que contamos acá son la estructura de nuestras midot, nuestro esquema de funcionamiento de la persona. Cuando la persona tiene claro y ordenado el orden, que la mente es la que rige la vida de la persona y que los sentimientos tienen que estar causados y equilibrados, ni un extremo ni el otro, porque eso me puede ser contraproducente o puedo estar dañando al otro cuando le doy, cuando no merece o cuando no es bueno ayudarlo porque lo estoy enterrando peor. Y a veces es bueno aplicar geburá, restringir, para que el otro aprenda y oriente y escuche y no reintente el mismo error otra vez. Hay que aplicar la geburá. Y la conjunción de ambos hace a la plenitud de la persona. Y después llega la última sefirá, que es Malhut, el poder, el reinado. Que la Cábala dice lo siguiente: Malhut letle migarme klum. Esta sefirá no tiene nada propio. ¿Por qué? Porque ella es la suma. ¿Qué es el poder del hombre? Es la suma de todas mis capacidades, de mi inteligencia, de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi bondad, la suma de las 9 anteriores sefirot, y Yesod, que es la que le da a Malhut, es la última que está en conexión, que es la que ejecuta, hace que Malhut sea una realidad. Por un lado, no tiene nada propio porque es receptora de todo lo anterior, pero por otro lado, es la comunicante. Por eso en la Cábala a Malhut lo relaciona con hablar, con el habla. En primer término, uno no habla para sí mismo. Los locos hablan solos. Uno puede tener pensamientos en la mente con palabras, pero no habla. Uno habla cuando quiere transmitir al otro, cuando quiere dar
hacer escuchar una idea, algo que está fuera de él. Malhut es eso, es la ejecución hacia la afuera, el comunicante de mi estructura ensimismada en la persona. Teníamos pensamientos, después teníamos sentimientos internos, y teníamos los sentimientos externalizados, que son Netzach, Hod y Esod, y después Malhut es cómo se ejecuta. En las estructuras de los mundos, Malhut tiene que ver y se constituye en cabeza, recibe todo lo anterior y se constituye en cabeza al mundo subsiguiente. Viene a ser el Keter, el Malhut de Atzilut es el Keter del mundo de Briá, y el Malhut de Briá es el Keter del mundo de Yetzirá, y así sucesivamente, porque él es el desencadenamiento de los mundos como corresponde que sea. Por eso, esta es la estructura que hay en la Sefirot, y esta misma estructura está en nuestro cuerpo, que es la persona, sus midot, su manera, y que son 3 lebushim, dice la Cábala, 3 vestimentas. Pensamiento, o sea, cómo se expresa, eso es lebushim, vestimentas, cómo se expresa el sentimiento del alma y todos estos pensamientos. Tenemos 3 herramientas: pensamiento, habla y acción. Son los canales que tiene el alma nuestra para manifestarse en el mundo. Pensamiento es más interno, habla, ya estoy hablando, pero está sujeto a mí, y acción, yo hago cosas y me voy y mi acción queda, la consecuencia de mi acción queda ahí. Entonces son los medios de canalizar toda mi energía, todo mi potencial en el mundo de la realidad. Llegamos hasta aquí. La semana que viene vamos a concluir cómo llevar a cabo todo esto en la práctica, cómo la Sefirot y mi vida puedo aplicarla a cosas concretas, ejemplos prácticos, y cómo esto realmente puede lograr en mí la perfección, la finalidad, la felicidad, o puede generar en mí el caos. Si yo no lo sé manejar, esta misma estructura, y la tengo invertida, puedo pasarla mal, porque no sé guiarlas. Entonces eso es lo que vamos a las próximas semanas llevar adelante. El tiempo, somos esclavos del tiempo, ya estamos en horario, y como dijimos antes, hay un Zoom que ya está empezando a nivel nacional, que es bueno que se puedan sumar, por eso vamos a interrumpir. Veo que alguien quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Alguien estaba levantando la mano. Bueno. Sí, acá preguntó antes Viviana, que leo la pregunta. El Rab dijo que hay 2 tipos de ángeles. Uno los creamos nosotros, y los otros ángeles, ¿cómo se crean? ¿Cómo Dios. son? O sea, son energías divinas creadas por Dios con funciones determinadas. Y que hay infinidad de niveles, como dije antes, en cada mundo infinidad de ángeles e infinidad de niveles superiores, elevados o inferiores. ¿Sí? Esos ángeles que están en los mundos espirituales son creados por Dios. Y nuestras acciones generan una energía, que esa energía se transforma en un ángel. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Algo más? Gracias, Bueno, Rab. le deseo a todos realmente que este día, que es un día muy especial, la Omer, hay mucho para hablar, pero como dije, no se puede todo en una sola vez, nos inspire a nuestro corazón, descubramos los secretos inmensos que tenemos en nuestro interior. Como el Baal Shem Tov dice, cada judío tiene tesoros de cualidades buenas, inimaginables, las tiene enterradas en su interior y no cree si quiere que él es capaz de eso. Para eso hay que, cuando yo quiero encontrar un brillante dentro de la tierra, tengo que cavar y cavar porque estoy seguro que acá está el brillante. Lo mismo el Baal Shem Tov dice que en nuestro interior está lleno de brillantes, diamantes en la condición humana, y que tenemos que trabajarlos para sacarlos a relucir.
Que Dios nos permita a cada uno en este día y que ese sea el disparador para una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria, y con la promesa de Rabbi Shimon Bar Yochai, que con este estudio de la Cábala, con este estudio de lo esotérico, vamos a salir del Galut, vamos a tener al Mashiach en el mundo pronto. Amén. Amén. Gracias, Rab. Buenas Muchas noches a gracias. todos, que estén muy bien y que tengan Amén. un Gracias, Lag BaOmer Sameach. ¿Sí? Axamea. Buenas noches, Rab. Buenas Muchas noches. gracias, Rab. Buenas Bueno. noches. Buenas Gracias a noches, ustedes. gracias. Espero que haya sido entendible todo lo que hablamos. Son muchos temas, pero traté de ser conciso, acotarlo para que sea que se pueda captar y llevarse con uno, conocerse a sí mismo. Al fin y al cabo hablamos de eso, de conocernos a nosotros mismos y todas las cosas internas que tenemos, que a veces ni nos damos cuenta que la tenemos o no sabemos cómo priorizarlas. Bueno, Por que Hashem favor, nos cuide. mándenos la grabación. Muy claro, muy didáctico, Rab. Muchas gracias. Gracias. Muchas La gracias. grabación. Shabbat Shalom y Lag BaOmer Después Sameach. mando Escuchemos la mañana. grabación por el grupo, o la mando también en la Ok. cadena de difusión, así que la van a tener. Si Sí, no, es si podés mañana. mandar las láminas Porque no también, tenía buena las señal. placas del PowerPoint. También puedo mandar las placas de PowerPoint. Gracias, gracias. Muchas Ahí gracias. mandamos todo. Perfecto. De que nada, estén bien. buenas noches a todos. Amén. Buenas Chao. noches. Buenas noches y gracias. Gracias.